Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Anton Baron. Hoy quisiera tocar el tema de los mitos de la psicología popular. Se llaman así porque realmente son populares, muy arraigados en la sociedad y hasta en la conciencia colectiva, aunque por lo general no son ciertos o totalmente ciertos. Así que a continuación voy a escribir algunas de las causas por las cuales creo que estos mitos aparecen y tienen tanto éxito. Causa número 1, la necesidad de respuestas sencillas y la toma de decisiones instantáneas. La vida nos desafía continuamente. Necesitamos bajar de peso, dormir bien, sacar buena nota en los exámenes, tener satisfacción en el trabajo, encontrar la pareja de toda la vida, etcétera, etcétera. Así que la vida no es fácil. Y cuando nos ofrecen esas recetas simples y rápidas a estos desafíos, la tentación es grande. Las dietas milagrosas, los cursos de lectura veloz u otras maravillosas ofertas pueden parecernos irresistibles y no es de extrañar que la gente acude a ellas. La mala noticia es que los estudios demuestran a las claras que las personas enseguida recuperan el peso que perdieron con la dieta milagrosa. El aumento de la velocidad de lectura viene aparejado con la peor comprensión lectora y en general todos estos anuncios se basan en el engaño. Carl Sagan una vez dijo, lo que suena demasiado lindo para ser cierto, seguramente no lo es. Causa número 2. Inferencia de las causas a partir de la correlación. Cuando dos fenómenos coexisten, o sea, en la ciencia se dice están correlacionados, tenemos la tendencia de creer que uno de ellos es la causa del otro. Sin embargo, en la ciencia eso no funciona así, sino que cuando dos variables, digamos A y B, están correlacionadas, esto significa que puede haber tres explicaciones. Uno, que A es la causa de B. Dos, que B es la causa de A. Y tres, puede existir una tercera variable C a la que no tenemos en cuenta, que es la causa de A y B al mismo tiempo. Un ejemplo del campo de la psicología. Los estudios demuestran que cuando alguien ha sido violentado en la niñez, es más probable que también sea un agresor siendo adulto. Mucha gente, incluyendo a los psicólogos, saca de este hecho la conclusión según la cual el maltrato físico en la niñez hace que la víctima sea un agresor en su vida adulta. Interpretación esta conocida como el ciclo de la violencia. En este caso se asume que sufrir la violencia en la niñez, A, es la causa de infringirla a otros en la vida adulta, B. Desde luego lo contrario no puede ser cierto porque la causa siempre tiene que preceder a la consecuencia y es imposible que la violencia de un adulto sea la causa de los abusos sufridos en su niñez. Es cosa absurda. Sin embargo, la hipótesis que analizamos no excluye una tercera posibilidad, C, que por ejemplo, una causa puede ser genética, una causa genética que afecta tanto al A como al B. Es decir, es posible que un gran porcentaje de los padres agresivos para con sus niños
tenga una inclinación genética de hacerlo, la cual es transferida por los padres a hijos, que luego también resultan ser agresivos. De hecho, los estudios parecen confirmar esta tesis. Causa 3. Razonamiento post hoc, ergo propter hoc. Eso viene del latín y se refiere a una clase de razonamiento proveniente ya de la lógica clásica, que se podría traducir como después de esto, luego a causa de esto. Muchos asumen que cuando dos fenómenos ocurren sucesivamente, uno después del otro, entonces el primero debe ser la causa del segundo. Pero esto en la mayoría de las veces no es cierto, aunque pueda aparentarlo. Por ejemplo, mucha gente que consume las medicinas homeopáticas afirma luego que se siente mejor. Sin embargo, sabemos que estos remedios no tienen ningún efecto sobre el organismo humano, al menos efecto que podría detectarse con algunas pruebas de laboratorio. Otros, después de una o dos sesiones de psicoterapia, de repente y de golpe aseguran sentirse mucho, pero mucho mejor, aunque es poco probable que sus tratamientos hagan algún efecto en tan corto tiempo. En estos dos y otros casos funciona lo que los psicólogos llaman el efecto placebo, una mejora causada solo y exclusivamente gracias a las expectativas de los pacientes y su convicción de que el tratamiento que reciben es efectivo. Causa número 4. Prueba no representativa. Así se llaman las generalizaciones que se hacen sobre la base de los grupos que no representan sus respectivas poblaciones. Tomemos el ejemplo de los psicoterapeutas. Ellos, cuando están entrevistados en los medios masivos de comunicación, a veces comparten sus experiencias del consultorio y cuentan, por ejemplo, que una gran mayoría de sus clientes sufre severos trastornos mentales y es agresiva. Consecuentemente, el público puede sacar de esto una conclusión que realmente es falsa, según la cual la mayoría de las personas con estos trastornos es agresiva y entonces sentirse amenazada por ellos. No es que los psicoterapeutas mienten, resulta que en su trabajo se encuentran con aquellas personas que no son representativas para la totalidad de su grupo, porque son solamente aquellos pacientes que se deciden a iniciar un tratamiento. Estos mismos psicoterapeutas, para ofrecer otro ejemplo, afirman, es de suponer que tampoco con mala fe ni engañosamente, dicen que es extremadamente difícil dejar de fumar cigarrillos sin la ayuda de un tratamiento. Sin embargo, los estudios empíricos muestran que mucha gente resuelve este problema por sí sola, sin la ayuda del psicólogo. Y es que los pacientes de los psicoterapeutas, como es obvio, en su mayoría son precisamente aquellos que no pudieron dejar de fumar solos y entonces se acercan a la terapia. Probablemente en uno y otro caso, los psicoterapeutas son víctimas de lo que algunos especialistas en la estadística llaman la ilusión del clínico, que es una tendencia observada en los médicos de inflar el grado de cronicidad de las enfermedades tratadas. La causa de esta ilusión es precisamente la formulación de las generalizaciones basadas en pruebas no representativas.
Causa número 5. Inferencia de la similitud. Muchas veces concluimos algo porque algunas cosas o fenómenos se parecen. A veces este mecanismo funciona muy bien. Cuando vemos, por ejemplo, un grupo de personas enmascaradas saliendo violentamente del banco con armas de fuego, con gritos, corriendo al auto estacionado por ahí cerca, concluiremos que son los asaltantes. ¿Por qué? Porque ya vimos semejantes escenas antes en las películas. Desde luego que podría tratarse de un simulacro de asalto o de una filmación de la escena para la película, pero de todas formas, lo más prudente en este caso es aplicar nuestra inferencia de similitud y extremar cuidados. Sin embargo, esto no se debe aplicar en todos los casos y menos en los procedimientos relacionados con la ciencia y la psicología. Un ejemplo nos ofrecen los test de la personalidad. Uno de ellos consiste en dibujar personas o una pareja por parte de los clientes. El que participa en ese test tiene la plena libertad de dibujar la persona de la forma que quiera. Mientras tanto, sobre la base del dibujo, el terapeuta formula el diagnóstico. Resulta que algunos de los psicólogos que utilizan este instrumento afirman, por ejemplo, que cuando el personaje dibujado tiene ojos grandes, significa que el paciente sufre paranoia. La cabeza grande es signo de narcisismo, o sea, egocentrismo. O un hombre dibujado con una corbata definitivamente revela una sobreexcitación sexual, ya que la corbata para ellos simboliza el órgano sexual masculino. El error de todos estos supuestos consiste en sacar conclusiones sobre la base de una superficial similitud entre ciertas características del dibujo y las supuestas características psíquicas del dibujante. Y digo error porque los estudios demuestran que no existen las correlaciones que estos psicólogos asumen entre los que estos pacientes dibujan y lo que son psicológicamente hablando. Causa número 6. Falsas imágenes mediáticas. Muchos problemas psicológicos y sus tratamientos se enfocan en los medios de información y el entretenimiento de manera poco seria y sensacionalista, con el morbo de por medio y la desinformación. Por ejemplo, en las películas de terror o de acción se muestran muchas veces escenas de terapia con electrochoques, donde vemos cómo estas personas sufren y convulsionan violentamente. Es cierto que anteriormente esta clase de terapia era una acción chocante, muchas veces peligrosa, pero desde ya algunas décadas, gracias a los avances importantes de la medicina, hoy en día es un tratamiento menos peligroso estadísticamente que la anestesia y que con la tecnología actual no produce convulsiones. Un ejemplo diferente, porque en vez de promover una imagen negativa de algo, lo hace de manera positiva, es atribuir a las personas con autismo algunas dotes especiales, intelectualmente geniales. En eso se especializa bastante bien la industria del cine hollywoodense. Basta recordar la famosa producción de los años 80 que ganó el premio Oscar con Dustin Hoffman, quien protagonizó el personaje de aquel idiota genial en la película Rain Man. De ahí que mucha gente cree que las personas con autismo poseen capacidades impresionantes de cálculo o tienen una memoria prodigiosa, privilegiada, mientras que los estudios otra vez demuestran que solamente un 10% de personas con autismo tiene lo que se llama el síndrome de Savant,
o se conoce también como síndrome del sabio, esta extraña afección de las personas con discapacidades mentales significativas, pero que demuestran ciertas habilidades en un grado muy por encima del promedio, 10%. El resto, el 90% de estas personas no presenta dichas capacidades. Causa número 7, la exageración. Algunos de los mitos psicológicos no son totalmente falsos, sino que consisten en una generalización exagerada, no justificada, de ciertas afirmaciones que son al menos hasta cierto grado verdaderas. Por ejemplo, es indiscutible que muchas personas no aprovechan todo su potencial intelectual y ni siquiera saben de ello. Pero de ahí no se desprende la famosa frase según la cual la mayoría de nosotros solamente utiliza el 10% de su cerebro, que es falso. Al igual que puede ser verdadero el hecho según el cual algunas diferencias entre personas que viven en pareja, como las aficiones o rasgos de personalidad diferentes, pueden aportar a la relación positivamente, ya que una relación en la que ambas personas en todo están de acuerdo podría ser armonioso, pero muy aburrido. Sin embargo, generalizar a partir de esto que los opuestos se atraen es una exageración y es falso en cuanto a las relaciones de pareja se refiere. También sabemos que los hombres y las mujeres tienen unas maneras de comunicarse diferentes, pero a partir de estas diferencias comunicacionales, algunos autores de la psicología popular tratan de argumentar a favor de una fundamental diferencia entre los sexos, manifiesta, por ejemplo, en la famosa afirmación que los hombres son del Marte y las mujeres del Venus, y toda esa pop industria psicológica que sigue este absurdo. Finalmente, causa número 8, mi última propuesta de causa consiste en la confusión terminológica. La creación de los mitos puede originarse también por esto, por la misma terminología que se usa en la psiquiatría y psicología. Por ejemplo, el término esquizofrenia, que en sus orígenes al principio del siglo XX se definía como mente fisionada o dividida, lo cual era equivocado, pero al persistir hasta hoy genera la creencia de que los esquizofrénicos tienen más de una personalidad. Y de esta manera la gente confunde la esquizofrenia con otro trastorno denominado trastorno de la personalidad múltiple, o más bien lo que mejor se llama hoy trastorno de identidad disociativo. Otro ejemplo se relaciona con la hipnosis, ya que la misma palabra hipno del griego hace referencia al sueño. Se cree, tal como lo creían también los primeros hipnotizadores, que el estado hipnótico es un estado onírico del sueño. Sin embargo, en realidad, este estado no tiene relación fisiológica alguna con el sueño, sino que la persona hipnotizada está perfectamente consciente de lo que pasa a su alrededor. Gracias por llegar conmigo hasta el fin de mi reflexión de hoy. Si te pareció interesante este podcast, puedes encontrar más de ellos y de otras publicaciones mías en formato de libros, artículos científicos de divulgación, clases grabadas, webinars y otros en mi sitio web antonbaron.org. Ahí también puedes suscribirte y sugerirme
otros temas a ser tratados. Hasta la próxima entrega. Bienvenidos al podcast de Anton Baron. Hoy quisiera compartir un tema dentro del bloque sobre los mitos de la psicología popular y ocuparme del primero de ellos, según el cual solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro. La opinión según la cual utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro es tan arraigada que a pesar de los desmentidos que frecuentemente se publican, reaparece con asombrosa vitalidad. Aparentemente, la gente quisiera que esto fuera verdad, pues hasta las personas con estudios superiores universitarios creen que esto es cierto. Por ejemplo, un estudio realizado en Brasil entre los universitarios a la pregunta, según tu opinión, ¿qué porcentaje del potencial del cerebro es aprovechado por el ser humano? El 50% de los respondientes respondió 10. No ha de sorprender entonces que la persistencia de este mito es tanta si tomamos en cuenta los réditos que muchos charlatanes y personas inescrupulosas reciben de esta creencia. Si es que realmente usamos solamente tan pequeña parte de nuestro cerebro, pues acaso no haríamos cualquier cosa, realizaríamos el mejor esfuerzo y sacrificio con tan solo aumentar este potencial si alguien nos muestra cómo hacerlo. Ahí entonces aparecen estos expertos, entre comillas, ofreciendo una amplia gama de productos, técnicas de meditación, píldoras, libros, etcétera, que según ellos nos ayudarán a activar estas potencialidades dormidas que reanudarán en avances y promociones en nuestra vida laboral, mejores notas en el colegio o en la universidad, relaciones más satisfactorias de pareja y hasta podremos escribir un exitoso libro, pues ya no habrá límites para nosotros con el 100% de nuestro cerebro funcionando. Es más, al liberar este 90% del potencial dormido de nuestro cerebro, aseguran muchos, obtendremos poderes mentales maravillosos que, por ejemplo, nos permitirán levitar, trasladar nuestro cuerpo astral a otros mundos, comunicarnos telepáticamente con otros y una larga serie de maravillas semejantes. Me queda entonces una tarea desilusionante tal vez para muchos de explicar por qué debemos rechazar esta creencia según la cual las personas habitualmente solamente aprovechan esta pequeña parte de su cerebro. Los argumentos son muchos y a continuación presentaré algunos. Argumento 1. El alto costo del tejido cerebral. Nuestro cerebro constituye solamente un 2 a 3% de nuestra masa corporal y sin embargo consume el 20% del oxígeno que absorbemos. Resulta entonces muy poco probable que el proceso de evolución produjera un órgano tan costoso y que encima aproveche apenas el 10% de su capacidad. Es más, un cerebro que funciona con toda su capacidad es crucial desde el punto de vista del éxito reproductor y la supervivencia de la especie, que son dos aspectos importantes, cruciales
en el proceso de la selección natural. Desde este punto de vista, resulta increíble que aquellos individuos que han logrado activar, aunque sea mínimamente, algunas partes de aquel 90% restante, no hayan adquirido ventajas evolutivas. Argumento 2. Los resultados de investigaciones de neuropsicología y neurociencia clínica. Los daños cerebrales que afectan a las personas en grado mucho menor que el 90% del cerebro tienen consecuencias severas y dramáticas. Las historias clínicas describen casos de lesiones severas que ocurren, por ejemplo, por falta de oxigenación del cerebro y que dañan la zona del telecénfalo, que es la parte del cerebro responsable de la conciencia, en los que pacientes presentan pérdida de capacidad de pensar, percibir, recordar o experimentar emociones de una manera permanente e irreversible. Los estudios muestran que cualquier daño cerebral, por más pequeño que sea, y en cualquier zona, produce una gran desventaja en el funcionamiento humano. Por otro lado, los experimentos de estimulación eléctrica de diferentes zonas cerebrales no llevaron al descubrimiento de regiones cuya estimulación no fuera percibida por el sujeto. En el siglo XX se han creado herramientas muy avanzadas que permiten estudiar las funciones cerebrales y en muchos casos identificar las zonas responsables de las funciones psicológicas concretas. Aún así, no se han descubierto zonas desactivadas algunas. Finalmente, en neurociencia existe una regla bien documentada según la cual las regiones del cerebro no utilizadas debido a algún factor, enfermedad o daño, degeneran o son anexadas por otras regiones, de modo que es improbable que exista por largo tiempo el tejido cerebral no utilizado. Argumento 3. Mala interpretación de investigaciones previas. Uno de los pioneros de la psicología moderna fue William James, pensador estadounidense del fin del siglo XIX y comienzos del XX. Fue él precisamente que reflexionaba sobre la hipótesis según la cual el ser humano promedio aprovechaba apenas un 10% de su potencial intelectual. Sin embargo, este psicólogo nunca vinculó este postulado con algún órgano concreto como el cerebro. Pero sin embargo, muchos de los propulsores de la idea de la mente positiva, la autoayuda y otras brillantes, entre comillas, ideas del psiconegocio, como le llamo, declararon aquel 10% de potencial intelectual como algo equivalente al 10% de cerebro, atribuyendo falsamente esta idea al famoso psicólogo estadounidense. Por otro lado, los primeros científicos que se dedicaron a investigar el cerebro humano llamaron algunas zonas del cerebro cuyas funciones no han podido detectar como silenciosas, lo cual pudo haber sido interpretado que las mismas carecían de alguna función o eran inactivas. Hoy en día los científicos llaman estas zonas asociativas al descubrir que las mismas cumplen un papel clave en las funciones lingüísticas,
en el pensamiento abstracto y en el proceso complejo psicomotriz. Finalmente existe una especie del mito dentro del mito, según el cual fue el mismo Albert Einstein quien en una oportunidad habrá explicado su genialidad con la teoría del 10% de cerebro. No obstante, aunque yo mismo, al igual que muchos investigadores, hemos buscado detenidamente estas expresiones supuestamente emitidas por el padre de la teoría de la relatividad, pero aún no hemos podido constatar la existencia de tal afirmación. Concluyendo, el mito según el cual el cerebro humano aprovecha solo el 10% de su potencial, se ha convertido en una fuente de la creatividad y efectividad en muchas personas que creen en él, algo que desde luego no tiene nada de malo. Aceptar la veracidad de este mito puede generar un confort psicológico, puede incentivar la realización de esfuerzos para mejorar nuestras capacidades, con la esperanza de que las mismas surtan algún efecto positivo. Todo esto podría explicar la espectacular vitalidad del que goza nuestro mito. Sin embargo, como lo dijo hace mucho tiempo atrás el gran divulgador de la ciencia Carl Sagan, cuando algo te parece demasiado lindo para ser cierto, lo más probable es que no lo es. Si te pareció interesante este podcast, puedes encontrar más de ellos y otras publicaciones mías en diferentes formatos de libros, artículos científicos y de divulgación, clases grabadas, webinars y otros, en mi web antonbaron.org. Ahí también puedes suscribirte y sugerir otros temas a ser tratados. Hasta la próxima entrega.